nuevamente a su canal Unisofi. En esta ocasión nos hace favor de acompañarnos el maestro Daniel Masayoshi, representante de la escuela Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu en México, el único maestro autorizado aquí en nuestro país. Ahorita desde Miami nos hace favor de acompañarnos. Maestro, bienvenido. Le agradezco su presencia en este canal. Y pues queríamos ver si nos podía platicar algo sobre esta escuela Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu, que es además la escuela más tradicional de Japón, que tiene sus raíces en los samuráis ya por allá del siglo XIV, y precisamente de la escuela Shinto Katori, y que está reconocida como tesoro cultural intangible de Japón. Es un Koryo-budo, que quiere decir que es una escuela, hasta donde tengo entendido, de índole tradicional clásica, a diferencia de los Gentai Budo, que son escuelas modernas, como es ahorita, por ejemplo, el Karate y otras escuelas, son modernas, que no son escuelas clásicas de Japón. ¿Qué nos puede platicar al respecto? Y le doy la bienvenida, maestro, de su historia, de su fundador, del Soka actual, que tengo entendido también que es descendiente directo del fundador en 20ª generación, ¿no? Y también qué disciplinas maneja esta escuela tan antigua y tan clásica de Japón, y además importante. Tan es así que se les reconoció, reitero, como un tesoro cultural intangible de Japón. Bienvenido, maestro. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes y contarles un poco acerca de la escuela y de la tradición que se tiene. El Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu fue o es la primera escuela samurái, una de las primeras escuelas samurái que salieron, o sea, que se hicieron como escuelas por primera vez. En la época samurái, en el periodo Muromachi, no, fue una de las primeras en surgir. El caso de Isasacho Isai Enado, que es el fundador del Katori, es un general del ejército de Ashikaga Yoshimasa, que era el shogun. Este general ya era gobernador de una provincia de Yamashiro, de la provincia de Yamashiro, y tenía todo como gobernador, ya tenía como todos sus privilegios, y tenía sus cosas. Y era un general muy exitoso en las batallas de Ashikaga, y justamente a través de todo el aprendizaje de sus batallas, digamos que tuvo una reflexión en algún momento en el que se llega al templo de Katori, ¿no? Para poderles explicar un poquito qué significa llegar a un templo como el de Katori en Japón, no es lo mismo esta época a la antigua, en el que no había muchos templos de manera tan grande como en el caso del Katori. Debido a que Katori es el templo, está sincretizada es un templo que está sincretizado entre el budismo y el shintoísmo. Su origen es shintoísta. Y luego se sincretizó con el budismo Shingon, que es el budismo esotérico, más adelante. Pero este templo es el templo más antiguo del Japón, y luego daría nacimiento a otros templos, incluso como el Kashima Jingu, que es el otro templo que está al otro lado, y el Ise Jingu, que está más al sur de Japón. Esto es históricamente comprobado, ¿no? O sea, todo está escrito, y yo le sugiero a la gente que se argumente bastante. Yo también en algún momento tuve una discusión porque siempre supuse que el templo de Katori era el tercero más antiguo. Hasta con un experto tuve la discusión y finalmente aclaró mi duda y dijo, no, usted tiene una gran ventaja o una gran fortuna de que el templo de Katori sea el más antiguo. Entonces, estos templos o jingus, jingus porque son como reservas en cuanto al ecosistema que los rodea. Son como santuarios o oasis de fauna. Entonces es un lugar como mágico.
en cuanto a la armonía de la naturaleza que se convive ahí y los monjes, cómo conviven con ellas y la gente que los rodea también. Finalmente, Choisai tiene una revelación, se dice revelación, pero en realidad hay una historia todo mítica a través de cómo esta revelación llega y se aparece Futsunoshi no Mikami, que es el dios de Katori, que es un dios de la guerra también, y se le aparece a Choisai y le explica. Pero en realidad todo el cuento mítico es muy interesante y muy válido, pero más allá de eso, lo que pasó fue realmente que después de una batalla que Choisai tuvo, normalmente los samuráis se retiraban hacia los templos o hacia este tipo de santuarios. ¿Para qué? Para poder recargarse, recargar alimentos, poder lavar sus caballos, poder descansar y seguir los días de batalla. Y en el caso de Choisai, cuando llegó a este templo de Katori, fue lo mismo. Venían de una jornada de batallas bastante larga, y lo que sucedió fue que en el momento en que están atendiendo sus caballos, el caballo favorito de Choisai se muere. Y más que el dios o que se hayan aparecido, es más la revelación interior o el cuestionamiento interior o personal de qué es la vida, ¿no? Cuando pierde su caballo, lo que él se cuestiona es qué tan valorosa es mi vida, ¿no? Porque tenía un apego sentimental o personal con su propio caballo, ya que fue su compañero en la guerra, ¿no? Entonces decidió eh, volverse un monje y quedarse sirviendo en el templo de Katori, ya sea por el caballo, tómenlo como gusten, ya sea por el caballo o porque Futsuno Shinomikami se le reveló. El caso es que para esto se necesita pedir un tipo de permiso, y este tipo de permiso se hace a través del shogun. Entonces él, como su general, le pide permiso al shogun, y el shogun, como tiene tanto favoritismo por ese general, le concede el permiso. Ahora, el general no está solo. Un general tiene un grupo de vasallos, y en el caso de Choisai tenían bastantes personas que lo componían. Claro, como era un gobernador, también contaba con un sueldo. Él lo que hizo fue agarrar su sueldo y lo donó al templo principal, para de esta manera el templo le donara ciertas tierras y le diera ciertos espacios y beneficios, aunque se volviera monje. Él meditó por 1000 días, y en esos 1000 días no es que solamente se retirara a meditar, como dicen los relatos, o sea, que solamente meditó y, eso, y tuvo otras revelaciones y vinieron las enseñanzas. Lo que se hizo en realidad fue que Choisai lo que empezó a hacer fue un método, y por eso se le considera la primera escuela, porque antes de esto los samuráis no tenían métodos de batalla, simplemente tenían armaduras muy pesadas, y lo que hacían era más golpearse, y por muchas veces por suerte o por coincidencias era más fácil eliminar al otro, pero no tenían como una forma. Ya después desarrollaron ciertas habilidades o por medio de la experiencia, en las cuales ya uno como que agarraba ciertas técnicas o formas en el combate, pero era más un aprendizaje adquirido durante la batalla y por experiencia, pero no había como un concepto de escuela o de enseñanza normal. Entonces Choisai por eso decidió como hacer un currículum, y a través de estos 1000 días lo que hizo fue dedicarse a entrenar con sus vasallos dentro del templo, no con los monjes, sino con sus vasallos, y a diseñar todo un sistema en el cual manejara diversas armas samuráis, diversos conceptos o diversos como elementos que permitieran al samurái desarrollarse en la batalla y en la vida personal. Y eso es donde tiene también mucha influencia del mismo concepto del templo de Katori. Entonces, él utilizó su sueldo
para invertirlo. Como les digo, eso hizo que el templo de Katori no era solamente un templo, sino se volvió todo una ciudad que abarcaba lo que hoy en día es Sawara, creo que una parte de Sakura, que esto es en la prefectura de Chiba. El reino, mejor dicho, para que lo puedan entender un poco más claro, se llama Chiba, quien estaba gobernado por un señor que era el señor del castillo de Chiba, que lleva justamente ese nombre y que en la actualidad la prefectura lleva ese mismo apellido, ¿no? De Chiba, que era el clan samurái dominante. Y este gobernador lo que hizo fue, al introducirse, fue cambiar su nombre y optar por el Choisai, que tienen que ver más con la parte monástica. Y, y esta ciudad de Katori se convirtió como en un pequeño imperio que pertenecía a Chiba. Y como era gobernador de Yamashiro, que es toda esta zona, él tenía mucho más influencia. Entonces, y beneficios del shogun, claro. Además, él nació muy cerca en un lugar muy cercano, en Takomachi. Entonces, Choisai decide hacer de esto todo un imperio, de una ciudad grandísima. Muchos de sus soldados se quedaron ahí, hicieron familias y hicieron que también la ciudad creciera bastante. También se construyeron dentro del mismo templo. Hoy en día se pueden encontrar los campos de arquería o el dojo de arquería. Se puede encontrar, claro, que por supuesto que el dojo principal de nosotros, que es el Hombu, el dojo donde inició el Katori Shintoryu, donde actualmente vive el Soke también, y la familia del Soke viven en esto que está dentro del mismo templo. Y existían también las caballerizas y otro tipo de anexos que pertenecían a los samuráis y estaban todos alojados ahí. Entonces, digamos que toda la gente que venía con Choisai, incluyendo a Chonsai, se volvieron parte del templo. Y obviamente las tierras también se volvieron parte del templo. Entonces fue muy interesante cómo él desarrolló durante 1000 días un sistema de combate que hasta la actualidad los venimos practicando. Maestro, ¿y qué disciplinas desarrolló? Arquería, jiu-jitsu tradicional, ¿qué consta? ¿Y se sigue practicando actualmente? Bueno, ¿Todas? muchas de las disciplinas que se desarrollaron, algunas fueron eliminadas o se perdieron con el pasar de los años, especialmente en tiempos de guerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Algunos maestros fallecieron y se perdió con ellos sus enseñanzas. Pero antes de la guerra, y antes de la guerra también, ¿no? No solamente durante la Segunda Guerra Mundial, sino también por ejemplo, en las últimas rebeliones samuráis, también algunos participantes fallecieron, o algunos por enfermedad, algunos por un deceso de otro tipo, y se perdieron las enseñanzas poco a poco, pero en un principio se tenían todas las actividades que tenía que permanecer un samurái, y algunas de estas permanecen todavía vigentes en la escuela. Entre esas está el uso del sojutsu, que es el yari o lanza, el aprendizaje de la lanza, el aprendizaje de la naginata, que es como una alabarda, el bojutsu es el manejo del palo. Y esto hago una énfasis importante porque ya que si se rompía la naginata o si se rompía la lanza, se volvería un palo. Entonces por eso era importante aprender el manejo del palo. Por supuesto que la cosa más importante es el kenjutsu, el uso de la maneja, de la katana, el uso de la espada, perdón, o katana. Y, y entre esos también está el uso del wakizashi, el tanto. Y por supuesto que si uno ya no tiene más armas, está el uso del cuerpo a cuerpo, el jiu-jitsu tradicional, en este caso el Yawara Jiu-Jitsu, que todavía sigue vigente en la escuela, ¿no? Entonces, todo este tipo también se manejaba el Shuriken Jutsu o Shuriken. Se utiliza un estilo de objetos que se lanzan, como
no estrellas ninjas, es un poco diferente, pero tiene cierta similitud. Y, y algunos otros elementos que se usaban, pero se perdieron, ¿no? Por ejemplo, perdimos la caballería, la perdimos la arquería, perdimos también el nadado con armaduras y en fin otro tipo de actividades samuráis se perdieron y además que el currículum es demasiado grande o extenso si todavía las mantuviéramos, ¿no? Sería un poco difícil de estudiar porque a eso tenemos que agregarle que tenemos que estudiar astronomía, tenemos que estudiar un poquito de edificación de fortalezas, tenemos que estudiar herbolaria eh, y hasta esoterismo, también prácticas de ninjutsu o técnicas de ninjutsu o de espionaje. En fin, tenemos un currículum bastante extenso que todavía se mantiene en la escuela. Y siendo esto un Koryu Budo, maestro, desde luego no tiene grados tampoco, ¿verdad? No, Ningún tipo de grado. los Koryus han mantenido, o en el caso de Katori, se mantiene tal cual. Cuando realmente se estudia la escuela de Katori real, se ha mantenido estrictamente tradicional. Por eso decimos que somos un poco ortodoxos, no solamente el Katori, algunos otros Koryus también, en el cual no tenemos unos grados. Sí tenemos como ciertos títulos en cuanto a que vamos a aprender un nivel más avanzado, como por ejemplo en el Gogyo, en el Gokui, hasta llegar al Menkyo Kaiden, que es el permiso para la enseñanza. Pero no tenemos ningún tipo de grados más que la experiencia. Y algo muy característico, que a lo mejor poca gente conoce, del Tenshin Shoden Katori Shinto-ryu, el Keppan. ¿Todavía se dice el Keppan? ¿Y qué Todavía se sería el Keppan de realizan ese? y todavía se realiza. Cuando uno entra a la escuela Tenshin Shoden Katori Shinto-ryu, lo primero que tienen que hacer, o una de las condiciones principales, es Keppan, que es el juramento de sangre. Si este juramento de sangre no se realiza, no puede pertenecer a la escuela. Si las personas no lo han realizado, en realidad no pertenecen a una escuela, a la escuela original. Pueden estar aprendiendo Katori, pero no están realmente debajo del linaje real de la escuela. Todos los Kepan van para el templo de Katori y están en ese lugar. No, pues muchas gracias, maestro. Y pues digo, ya casi para finalizar, y a no ser que nos quiera usted abundar en alguna otra cuestión, ¿cómo se estructura actualmente la escuela? Sabemos que hay hasta arriba, hasta la pirámide jerárquica, un, alguien ahí que es el descendiente directo del fundador. ¿Sí? Y también hay un Hanshi, que se puede decir el instructor de la escuela. El descendiente directo, él no da clase jamás, ¿verdad? Directamente, ¿no? Él no se encarga de situaciones. Se Bueno, deja en manos de un Hanshi, ¿no? ¿Y cómo se estructura esa situación en la escuela? bueno, lo Porque que es una pasó, cuestión tradicional, por ahí va también, ¿no? sí, en realidad el aprendizaje no solamente lo tiene, obviamente que lo representa el Soke, ¿no? Que es el descendiente original de la escuela. En este caso, la 20ª generación, el Soke sigue vivo. Eh, pero el problema con este Soke es que este Soke tuvo un inconveniente físico y tiene un inconveniente desde temprana edad. Cuando él empezó a aprender Katori, su inconveniente se fue acrecentando hasta que finalmente no pudo poder mantener este estado físico. Por estados físicos fisiológico no puede transmitir la enseñanza. Y justamente, o afortunadamente para esa misma época existían varios maestros. Como le digo, el Katori ha tenido muchos, especialmente en esa época, antes de la Segunda Guerra Mundial, existían varios maestros, existía un grupo de maestros que estaban completamente autorizados para la enseñanza del Katori Shinto-ryu, siempre bajo el Soke. Porque si hay algo que la tradición de Katori y al ser samurái defiende, es la tradición de conservar al Soke, el linaje, para que no se rompa el linaje. Y al ser una tradición samurái se mantienen muchos estos conceptos o valores como la lealtad.
Entonces es algo que influye demasiado en el concepto del pensamiento, ¿no? Es importante que si estudiamos un arte como esta, no es un arte marcial, como usted bien lo decía, que hay diferencia entre el Gendai Budo y el Koryu, porque los Koryu son técnicas de guerra. No tenemos el Do o Michi, que es el camino. Todo lo que tiene Do, como Karate Do, Aikido, Kyudo, son simplemente variaciones o cosas modernas de lo que son las técnicas antiguas o técnicas militares. Llamémoslo así para que sea un poco más fácil de entender, ¿no? En el caso de los Koryus son técnicas más militares probadas en el campo de batalla y que son prácticas, no quiere decir que las otras no sean prácticas, sino que tienen otro tipo de énfasis o de enfoque. Mientras que el Budo se desarrolló, el Gendai Budo se desarrolló en una época de paz y en una época diferente, en la cual se hizo más popular y se tenía otro tipo de objetivos. Y en el caso de Katori, volviendo al tema del soke, el soke, pues habían todos estos maestros tomaron la decisión entre ellos, después de la Segunda Guerra Mundial, de otorgarle a el título de Shihan o, o que a Otake Risuke, ¿no? El título de Shihan guardián de las enseñanzas. Pero ese título no lo tenía solamente él, lo tuvo su maestro y lo tuvieron otros maestros anteriores o otros compañeros de Hayashi, de Hayashi Sensei, que era el maestro de mi maestro, de Otake Sensei. Y estos títulos los tenían ellos, pero ellos también decidieron que Otake Sensei, Otake Risuke, lo hiciera. Y algunos senpais y kohais de Otake Sensei, también debido después de la guerra, como era una época tan difícil, decidieron seguir en sus rutinas de trabajo, en sus cosas personales, y decidieron no enseñar y se lo delegaron, por decirlo así, completamente la responsabilidad a Otake Risuke. Y él fue el guardián prácticamente hasta la fecha que ha mantenido las enseñanzas. Él también le ha enseñado a otras personas y se les ha dado el título de Menkyo Kaiden, en el cual se les permite el tener la enseñanza de Katori Ryu, ¿no? Entre esos, los principales son sus dos hijos mayores, Otake Nobutoshi y Kyoso. Por cosas del destino, temas modernos y como seres humanos vamos cambiando como de perspectivas en nuestras propias vidas y a veces no son las correctas o las adecuadas, ¿no? Y desafortunadamente habíamos tenido la suerte que en Katori se mantuviera de alguna manera un linaje y una consagración muy formal y muy de protección en cuanto a nuestro estilo, hasta hace muy pocos años, ¿no? Que desafortunadamente cambió un poquito y no quiero exponerlo mucho, pero pues lo dejo muy claro porque es un tema oficial y que se ha hecho ya finalmente oficial en Japón. Desafortunadamente el hijo mayor de mi maestro, que es Otake Nobutoshi, se pelea directamente con el soke. Y finalmente al pelear con el soke toma la triste decisión de expulsarlo de la escuela y consigo a todos los que lo siguen o que están con él. El hermano menor, que se llama Kyoso, se fue con el soke y actualmente es el Shihan oficial, debido a que mi maestro Otake Risuke hace 3 años dejó su título de enseñanza y hace 1 año oficialmente no regresó más al dojo. Ya se encuentra en su casa y aunque el dojo está cruzando 3 metros de la puerta, él ya no regresa más al dojo que para entrenar él o para hacer sus propias prácticas budistas o ceremoniales, pero no a la enseñanza. En ese lugar solamente se encuentra su hijo, que desafortunadamente les cuento que está expulsado de la escuela,
Y Kyoso, su hijo menor, se encuentra con el Soke, manteniendo la tradición y la enseñanza de la misma. Eh, por lo mismo es un poco desafortunado y entonces solamente se puede hacer Kepan o solamente se puede hacer parte de la escuela oficialmente, por ejemplo, de participar del Jinkosai, que es la festividad de Katori todos los años en el templo de Katori, solamente con ellos. Entonces, tiene este fue el único inconveniente que pasó desafortunadamente, pero todavía se mantiene la tradición y seguimos trabajando en ella. Muchas gracias, maestro. Le agradezco que haya venido, la verdad, y que no sea la primera vez, porque creo que la escuela Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu da mucho de qué hablar, mucha historia, mucha filosofía. Y también queríamos preguntarle, las personas que desean estudiar en México, ¿dónde se pueden dirigir? No sé si usted tendrá algún inconveniente al respecto. No, para nada. Bueno, si quieren dirigirse, pueden dirigirse a la Asociación México-Japonesa en días que no hay pandemia. Normalmente Sí. estamos bajo un horario regular de martes, jueves y sábado, pero sin embargo, ahorita con la pandemia ha sido bastante difícil. Hemos mantenido la práctica y hemos mantenido también el entrenamiento, incluso un poco a distancia, pero lo hacemos también un poco presencial, pero con este tiempo de pandemia es muy complicado debido a que todos sabemos el riesgo que corremos. Entonces, pero mantenemos otro tipo de estudio, por ejemplo, vía online lo que hacemos es aprovechar estos espacios para poder hacer toda esta parte teórica que a veces no nos da tiempo por estar dedicado a la parte física o el manejo de las armas. Entonces hacemos un poco más refuerzo a la parte de herbolaria o otras partes del currículum que necesitamos estudiar y aprovechamos esta enfermedad para poder acrecentar ese conocimiento. No, maestro, pues le agradecemos mucho su presencia, que no sea última vez. Y ahorita estoy observando, ahorita que estábamos haciendo esta entrevista, que realmente este es un video importante porque no existen videos que nos hablen de historia y de ciertas cuestiones de Katori Shinto Ryu. Hay algunos en japonés, Yo pero creo hay muy que pocos. una de las cosas más importantes y que la gente tiene que entender un poquito, y más en esta sociedad que estamos, en una sociedad en la que hemos dejado de leer, que hemos dejado de investigar y en el que papá Google es el único que lo dice todo, nos olvidamos de las fuentes reales, de las fuentes históricas y caemos ignorantemente en errores o cometemos errores sin querer por no tener las tradiciones antiguas o por no investigar adecuadamente. Entonces yo también diría que sería una muy buena oportunidad de retomar muchas cosas, investigar bien a fondo, de argumentarse bastante y de entender bien qué es lo real, porque todo el mundo puede hablar mal de todo el mundo, pero realmente tienen que encontrar la esencia y la esencia está en el conocimiento y el conocimiento está ahí y solamente hay que investigarlo y ir adecuadamente a las fuentes. Eso es todo. Muchas gracias, maestro, y reitero la invitación que no sea la primera vez. Nos hizo favor usted también de compartirnos algún video sobre la práctica. Lo vamos a anexar si usted no tiene inconveniente, desde luego, para que la gente conozca una cuestión también que llama más práctica. Pero se compone de mucho esta escuela, no solo es una cuestión de índole, un arte marcial externo, muchas Oh, cuestiones interiores, mucha es historia, filosofía y religión, ¿no? es muy interesante porque pues si lo ven desde el compendio antiguo, es algo que formó a los samuráis, formó a muchísimos personajes históricos del Japón y fue también el predecesor de muchas escuelas modernas de artes marciales japonesas, donde nacieron. Entonces se ve la influencia, se ve todo el proceso de pensamiento. Y es por eso que muchos maestros históricos también resaltan la importancia de la escuela de Katori. Entonces, como bien el título lo tiene, como es tesoro intangible de Japón, es un tesoro que no solamente está en la práctica como física, sino que también está en la práctica intelectual e interior. Y es ahí donde tiene una cantidad de valores que tenemos que rescatar y preservar. Pues muchas gracias, maestro.
A los que vean ese video los invito a que se suscriban, denle like si nos hace favor, y pues los esperamos en el próximo video. Muchas gracias. Gracias, maestro. Que Muchas esté muy gracias bien. a todos. Que tengan Hasta luego. muy buen día. Gracias. Gracias.